La Argentina ha sido presa de apetencias imperiales desde tiempos históricos. Bueno, no solamente la Argentina, todo el continente latinoamericano. Desde tiempos de la conquista, mal llamada conquista porque fue realmente una invasión genocida, el mayor genocidio que se conoce en la historia de la humanidad, ya que fueron millones y millones y millones de seres humanos que habitaban el continente que fueron exterminados. Lo mismo que hace hoy el nacionalismo con el pueblo palestino, pero a una mayor escala. Digo que la Argentina está siempre en el foco de las apetencias imperiales por su posición estratégica en el globo, por sus recursos y bienes naturales esenciales para poder sostener el aparato armamentista de ese imperio y para tener otras, entre comillas, oportunidades de establecer sus bases operacionales o enclaves poblacionales. Esto no es nuevo, ha sido siempre así. Si vamos a recorrer la historia, cuando Perón todavía no hacía campaña para postularse a la presidencia y acceder a la misma, el mismo Perón con sus propuestas era tildado, entre otras palabras, de peligroso para las demás democracias latinoamericanas, para los demás estados latinoamericanos, y cuestionaban la forma en que se conducía y la forma en que se darían las elecciones que después los llevarían a la presidencia. Por supuesto que todo esto abonado con la inestimable ayuda de la embajada norteamericana, no solamente en la Argentina, sino en los distintos países latinoamericanos. Ese tipo de manipulación de la supuesta opinión pública, inclusive, porque en las correspondencias entre la embajada norteamericana y el Departamento de Estado norteamericano, cuando hablaban antes de las elecciones que los llevaran a la presidencia de Perón, hablaban que la población norteamericana no podía tolerar semejante. Bueno, parece como que estos mochos se encargaban de ir sondeando casa por casa a ver qué opinaban de la Argentina, del gobierno de la Argentina, del posible Perón en la presidencia. O sea, fíjense cómo venía la manipulación también hasta mediática, porque esas expresiones no quedaban en los documentos que después de mucho tiempo fueron dados a conocer. Todo esto lo estoy comentando a través de lo que he leído del libro de Alieto Guadagni, Bradeno Pedrón. Y se instalaba esa idea de lo peligroso que sería el gobierno de Perón. Uno de los temas, uno de los tantos temas que cuestionaban era qué vínculos tenían con el denominado eje, con el nazismo. Tal es así que, por el lado de opositores aquí en la Argentina, del radicalismo y otros sectores políticos, lo señalaban como amigo y admirador de esa versión genocida que se dio en Europa cuando la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que era todo lo contrario. Perón no era un tipo de admirar los genocidios. Lo que tal vez rescataba, eran algunas cuestiones que tenían que ver con los avances o los estudios o con estrategias. O sea, el tipo no tenía fanatismo por nada de eso, sino que tenía una clara visión de lo que eran, pero como buen lector y como de la historia, de los hechos históricos, sabía rescatar aquello que le podía servir para su propósito político posterior en la Argentina y su posición en la Argentina en el denominado vieja frase, el concierto de las naciones. No sé en qué parte, en qué instrumento tocábamos nosotros en ese concierto de las naciones. Creo que ni siquiera hacíamos los timbales. Pero, ¿qué pasaba en ese tiempo? En ese tiempo, los informes de la embajada al Departamento de Estado hacían referencia a la existencia de un sector poderoso de la Argentina, bancado políticamente e ideológicamente por el radicalismo fundamentalmente, que era la patria exportadora de materia prima, como siempre lo fue, como fue en el tiempo de las colonias. ¿Sí? Ellos protegían eso, sus ganancias. No importaba la patria, la soberanía, la independencia, les importó siempre un carajo todo eso. La argentinidad,
toda esa pantomima que hacen, e inclusive cuando hacen supuestos festejos en épocas o en fechas relacionadas con lo nacional, la argentinidad. Entonces contaban con ese apoyo para no permitir que Perón llegase a asumir la presidencia. Pero era llamativo porque decían los tipos que no sabían qué iba a hacer Perón. Claro, Perón no te mostraba todas las cartas, no te las mostraba. El tipo iba jugando, iba moviendo la cintura y de manera muy inteligente terminaba haciendo zozobrar todas las especulaciones de la derecha local y extranjera. Tal es así que cuando suplantan a Braden, porque el tema de Braden o Perón, que hoy está nuevamente en boca de muchas personas por la inmediata llegada de un nuevo embajador en la Argentina de apellido que suena a cosas para chistes, qué sé yo. Cuando lo desplazan a Braden, porque ya era insostenible la situación. Era insostenible inclusive con otro funcionario de la administración norteamericana, por la cual desplazan a dos funcionarios, y uno de ellos era Braden, y lo llevan al Departamento de Estado como subsecretario del Departamento de Estado. El nuevo embajador que asume tenía otras miradas, porque empezó a conocer realmente qué es lo que se estaba dando en la Argentina, y hablaba de que había un Perón que no era peligroso, todo lo contrario, y que había cumplido con todas las metas propuestas o impuestas en aquellos tiempos en una reunión que se hizo en México para que todos los países latinoamericanos hagamos lo que decía Norteamérica con relación a las empresas y bancos alemanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, él daba cuenta, este embajador Messerschmitt, que se iban cumpliendo todos los compromisos y que para nada significaba un peligro la figura de Perón en la Argentina, y todo lo contrario. Y alababa la forma en que desarrollaba o pretendía desarrollar la industria, que inclusive iba a ser un complemento para con los Estados Unidos. Y que la visión caprichosa, obtusa de Braden iba en contra de todo eso, y que de rebote iba a ir en contra de los mismos Estados Unidos, porque además generaba una antipatía hacia Norteamérica. Bueno, ¿a qué cuento todo esto? ¿Por qué estoy relatando todo esto? Esta parte así rápida de la historia argentina, de los primeros tiempos del peronismo. Porque tiene que ver con lo que también nos está ocurriendo ahora, ¿sí? La imposición de un supuesto embajador, algunos lo tildan de virrey, otros de el cuarto miembro de la Corte Suprema, otros de será el nuevo presidente, o sea, no sé. Lo cierto es que las declaraciones que hace en el Senado norteamericano, engendro, porque es otro engendro, para decir lo que dice es otro engendro miserable, Peter Lamelas, viene a ser algo peor todavía de lo que fue Braden. Porque Braden tenía un celo personal contra Perón. Y Lamelas viene con un odio exacerbado hacia la Argentina, hacia la independencia argentina. Viene con un odio exacerbado hacia todo lo nacional y popular. Por eso es que quiere garantizar que se cumpla la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Con qué autoridad, pedazo de idiota? ¿Con qué autoridad? Vos fijate que el patoterismo con el cual se han manejado históricamente estos yanquis, siempre se han creído que podrían venir a imponer absolutamente todo. Desde lo que comés, cómo vestís, qué escuchás, a quién votás y a quién admirás. Por supuesto que no están solos ellos, ¿no? Tienen la colaboración absoluta de parte de un sector de la sociedad argentina, también miserable como ellos, antipatrias y payos, porque no es solamente dirigencia, ¿eh? No es solamente la dirigencia de algunos movimientos políticos, supuestamente políticos, no son políticos, son empresariales. Tienen su gente, los que los votan, ese 25, 27, 30% que los votan en cada elección, porque eligen la miserabilidad y eligen el antipatriotismo. Así que el tipo no va a venir, no va a estar solo, Lamelas. Entonces tenemos que ser mucho más inteligentes todavía y aprender de la jugada de Perón en tiempos de Braden y posterior, para poder contrarrestar la influencia de este nefasto personaje o personajesco que nos meten ahora en la Argentina. Y tenemos que ser también sumamente inteligentes para darnos cuenta quién es el enemigo. Y dejarnos de estupideces, ya se armó la unidad en la provincia de Buenos Aires. Dejen de boludear, dejen de cuestionar a cualquier compañero, a cualquier compañera. Demuestren la madurez política para poder
alcanzar en las próximas elecciones una mayoría absoluta y poder darle pelea a esta derecha genocida y criminal que nos viene esquilmando la patria. Tenemos que aprender a leer y a releer la historia para interpretar lo que nos está pasando. El intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner no fue el primero. También intentaron asesinar a Perón en un par de oportunidades, e inclusive eran las propuestas que llevaban a la embajada norteamericana y al Departamento de Estado, que querían armar un grupito para asesinar a Perón. Y antes de que Perón fuera presidente, querían eliminar Farrell Perón, cuando Farrell era el presidente. No es nuevo eso. Los tipos estos ya lo vienen ensayando hace mucho tiempo, tienen práctica, tienen cancha en toda esta historia, y nosotros tenemos que aprender leyendo la historia, releyendo la historia, interpretando la historia, contagiando a que los demás lean, estudien e interpreten la historia para poder hacer frente a lo que se viene. Porque lo que se viene no es moco de pavo, es muy complicado, muy complejo, y tiene que ver con todo lo que está ocurriendo en el resto del planeta, con esta avanzada genocida del nazi-sionismo, no solamente contra el pueblo palestino, arrasando con la franja de Gaza, con Cisjordania, con Líbano, con Yemen, invadiendo Siria, porque están invadiendo Siria, enfrentamientos contra Irán. Todo eso es lo que ocurre, la OTAN contra la Federación Rusa. Nosotros no estamos aislados de todo eso, muchachos, muchachas, no estamos aislados. Y nos van distrayendo con estupidez. Algunas no son tan estupideces. Por ejemplo, esta juntadita de mediocres de la derecha en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, para la cual se utilizaron medios del erario público y movilidad del Estado para algo que era de índole particular, gastando un montón de guita cuando te dicen que no hay plata para el Garrahan, que no hay guita para los jubilados, que no hay guita para las universidades, que no hay guita para nadie, para los remedios oncológicos. Y entonces te van distrayendo. Pero lo que se viene es muy feo y es muy grosso. Y si no asumimos responsabilidades en este tiempo, en el futuro inmediato, no largo plazo, inmediato, va a ser muy lamentable. A estos tipos los tenemos que sacar, de todas formas los tenemos que sacar. Tienen que caer de todas formas. No podemos seguir tolerando que sigan avasallando nuestros derechos y garantías, que sigan destruyendo nuestra identidad, que sigan destruyendo las instituciones, que sigan destruyendo todo lo que se ha construido con sangre del pueblo y con lucha del pueblo. El pueblo genuino, ese que siempre ha querido el bienestar para la gran mayoría. Entonces tenemos que asumir roles en estos tiempos para dar vuelta a la tortilla. Creo que nos corresponde a nosotros ser los auténticos héroes del rescate de la patria. No hay otra, porque no podemos permitir que sigan con un dedo o con una palabra decidiendo nuestro destino desde afuera. El destino lo tenemos que marcar nosotros. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia, con un abrazo enorme, la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. A propósito, quiero agradecer a los compañeros de FM Milenio 101.7 de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, que desde el domingo pasado, nos enteramos tarde, comenzaron a retransmitirnos en directo, así en que le mandamos un fuerte abrazo a ellos. Le damos ahora sí los muy buenos días a la profesora Cabrera Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. La verdad es que nos está costando mucho hacer este programa. La verdad es que el día que estamos grabando se cumplen 73 años de la muerte de Eva Perón, la mujer más importante de la política argentina, la mujer que le dio carácter... Del siglo XX, tenemos una ahora, del siglo XXI, disculpe. La mujer que le dio el carácter verdaderamente universal al voto en el sistema político argentino. Recordemos que solo a partir de la gestión de Evita se consiguió el voto femenino en la Argentina, no hace tanto. Y sin embargo hay toda una población joven dando por sentado que siempre fue así. También se cumple en unos pocos días del fallecimiento de un gigante de nuestra trinchera comunicacional, de uno de los más fieles columnistas de este programa, nuestro queridísimo Carlos Alberto Pereira Mele. Ha dejado de existir, pero como Evita seguramente ha pasado a la inmortalidad por las características de esta persona tan intelectualmente honesta, tan curiosa, tan constructora
de la nueva ciencia política, que no es otra cosa que la geopolítica. Por eso este programa está atravesado por el dolor que siempre genera la pérdida de cualquier ser querido, casi familia, pero además de una pieza importantísima de la reconstrucción que nosotros queremos hacer de la historia de nuestro pueblo. La verdad es que todo es feo en la Argentina. El nuevo embajador, el silencio casi atronador sobre este avasallamiento gritado ya antes de pisar suelo argentino, y contra todo este acostumbramiento que tenemos como pueblo a que golpeen a nuestros adultos mayores todos los miércoles, con el acostumbramiento que tenemos a que, por ejemplo, órganos en defensa de los trabajadores como la CGT se mantengan aislados, se mantengan callados, no estén siendo parte de todas las luchas que se están llevando adelante en un montón de industrias que se están cayendo, en organismos nacionales que están siendo vaciados, y este hambre mentido por todas partes, porque además falsean todos los índices, porque además toda la vida se está volviendo precaria e insostenible. Yo creo que la Argentina está triste, pero espero que no esté postrada. Espero que dé muestras de alguna reacción, porque lo cierto es que como venimos, nos estamos mereciendo lo que nos sucede. Sí, a propósito de lo que mencionaste hace un rato, este programa está enteramente dedicado a la memoria de nuestro queridísimo amigo Carlos Alberto Pereira Mele. Por supuesto que nos cuesta hacerlo, nos cuesta mucho. Estos días han sido sumamente dolorosos, pero supongo que él lo adivino, que él hubiese querido que continuásemos metiéndole energía en esta trinchera para seguir dando batalla a los medios de desinformación. Esta apertura extensa del programa tiene una prolongación, ya que luego de estas palabras que nosotros compartimos con ustedes, vamos a compartir a su vez lo que su amigo del alma de más de 50 años, nuestro compañero, nuestro columnista también, Eduardo Bonugli, comunicador, militante, le hace un homenaje hoy al licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, a nuestro amigo, a nuestro compañero, a aquel que una mañana fría del 2005 invitamos a Radio Nacional Córdoba para conversar con él, y a partir de ahí lo invitamos a sumarse como columnista, y nunca nos abandonó. Siempre acompañó al Club de la Pluma en todas las emisoras que ha estado. Lo vamos a extrañar muchísimo, muchísimo, lo extrañamos. Compartimos ahora el homenaje que le hace Eduardo Bonugli al licenciado Carlos Alberto Pereira Mele.